Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 5 de septiembre. El devocional de hoy se titula El descuido de la oración. Y el texto que vamos a leer es Santiago, capítulo 4, versículo 2, y dice así: Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Esto Santiago se lo decía a los cristianos para mostrarles que los resultados de la vida de ellos no eran buenos. Está bien, ¿no? Dice, ustedes hacen las cosas mal y por tanto las cosas salen mal, ¿sí? Si yo hago las cosas mal, no puedo esperar buenos resultados. Primera cosa, le dice, ustedes codician. Y la codicia no les trae aquello que quieren. Al contrario, los empobrece cada vez más. Después ustedes se dedican a matarse entre ustedes. Se envidian de una manera feroz y no alcanzan lo que quieren alcanzar. Al contrario, cada vez están peor. Después se dedican a combatir, a pelear, a entrar en guerra unos con otros. Piensan que ganarle al otro es la clave de tener éxito. Creen que el otro es el enemigo, pero igual no obtienen lo que desean. Y todo esto tiene que ver con que ustedes nunca van a la fuente de todos los bienes y de todas las bendiciones, que es Dios. No piden, no le buscan. ¿Está bien? No lo ven a Él como aquel que puede bendecirlos. Se han convencido, y es lo que Santiago nos quiere decir, que ganarle al otro, que pisarle la cabeza al otro, es lo que les va a traer esas bendiciones que esperan. Sin embargo, esto no es así. Amén. Pero bueno, antes de seguir ahondando, ¿no?, por ese camino, vamos a leer a MacArthur. Vamos a dejar que él nos guíe en el devocional de hoy para descubrir cómo obtener aquello que necesitamos y cómo escaparnos de la maldición que persigue a todos aquellos que hacen las cosas de manera equivocada. Dice, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Esta es una pregunta que MacArthur nos hace. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Es importante ver que su fracaso no ocurrió de forma espontánea. Pedro mismo dio los pasos equivocados que lo pusieron en el camino hacia el fracaso. Esto es muy importante. El fracaso no es algo que se da porque sí. Está bien, no es que tuviste mala suerte. ¿Me seguís? El fracaso es algo que se construye. Cuando hablamos de fracaso no es lo mismo que hablar de errores. Errores cometemos todos, pero fracasar tiene que ver con no poder llegar a donde yo quería llegar. Después de forzarme, después de emprender un camino, después de elaborar un plan, terminé por no alcanzar lo que quería alcanzar. Eso es fracasar. Está bien, ¿no? ¿Por qué fracasamos? Bueno, porque evidentemente hemos dado pasos equivocados. Y si nosotros podemos descubrir cuáles fueron esos pasos equivocados, vamos a poder próximamente tener éxito. Si yo nunca descubro dónde están los pasos equivocados, dónde están los errores cometidos, dónde yo me equivoqué de camino, probablemente nunca, jamás encuentre el éxito. ¿Está bien, no? En el caso de Pedro, una de las razones fue que Pedro descuidó, dice MacArthur, la oración. Cuando Cristo entró en Getsemaní esa noche, deliberadamente tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan para que estuvieran con él en el huerto y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Ustedes recuerdan que el Señor le había anunciado a Pedro que lo iba a negar? ¿Está bien, no? El Señor le dijo, mira, Satanás a ustedes los está pidiendo para zarandearlos, pero yo voy a estar orando al Padre para que vuestra fe no falte. ¿Se acuerdan? Les había dicho eso. Pedro en ese momento dijo, no, esto no va a ser así. A mí Satanás no me va a ganar la pulseada. Yo voy a ir con vos a la muerte si es necesario, pero no te voy a dejar.
no te preocupes por mí porque yo esto lo tengo controlado. Y el Señor le dijo, mira Pedro, el gallo no va a cantar 2 veces antes de que vos ya me hayas negado 3 veces. Vas a negar 3 veces que me conoces. Evidentemente Pedro a esta advertencia del Señor no le dio mucha bolilla. ¿Por qué? Porque luego el Señor llama a Pedro, a Jacobo y a Juan para que estuvieran con él y para que oren con él. Y les dijo, velen y oren, quédense conmigo. Los llevó al Getsemaní. ¿Se acuerdan de eso? Imagínense que ellos estuvieran preocupados por esto que el Señor les dijo, por esta advertencia que el Señor les dio, porque saben que Satanás está alrededor buscando no hacerles caer. ¿Ustedes piensan que ellos podrían haberse dormido tan tranquilos con esto en mente? Claro que no, claro que no. Ellos hubiesen aprovechado el tiempo, hubiesen orado, hubiesen pedido misericordia, hubiesen pedido fortaleza al Padre. Pero ¿qué pasa? Que aunque Él repetidamente les despertó y les instó a orar con Él, y todo eso fue por amor a ellos, está bien, ¿no? Porque necesitaban fortalecimiento, necesitaban renovar las fuerzas, mucho más de lo que el Señor lo necesitaba. Eran ellos los que no estaban conscientes de su propia necesidad. Ellos no estaban conscientes de que necesitaban estar en la presencia de Dios para ser fortalecidos. Y por eso la caída fue grande. Está bien, ¿no? Cuando uno sabe que el peligro viene, se prepara. Pero cuando uno lo ignora, enfrenta el peligro así, ¿no? Desnudo, sin armas, sin herramientas. La oración, hermanos, es la única cosa que podría haber fortalecido a Pedro para hacer frente a la tentación que el Señor le había advertido que iba a enfrentar. Ahora, yo no estoy diciendo que Pedro hubiese evitado caer en aquello que el Señor le dijo que iba a caer. El Señor le dijo, mira Pedro, vos me vas a negar. Pero a pesar de haber caído en el error, Pedro podría haber tomado un camino diferente. Y esta es la verdad también. Y no lo digo esto para que critiquemos a Pedro, sino para que entendamos cuándo nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces tomamos el camino del error? Como recién leíamos en Santiago. ¿Cuántas veces en vez de buscar a Dios hacemos otra cosa? Y por supuesto, no obtenemos resultados que no son buenos. ¿Está bien, no? ¿Cuántas veces nosotros también rechazamos la advertencia del Señor de un inminente fracaso? Mira, si seguís caminando solo, si te alejás de mí, si te soltás de mi mano, vas a caer. Yo lo hago igual, ¿no? Como los chicos. Y caigo. ¿Y después qué digo? Señor, ¿por qué caí? Bueno, pero si yo te dije que si te soltás de la mano y vas solo, vas a caer. ¿Qué esperabas que pase? Está bien, ¿no? Yo quiero que te hagas esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces he fracasado por no hacer aquello que sabía que tenía que hacer? Por no refugiarme en Dios y no hacerlo a mi manera. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces esperé buenos resultados sabiendo que no tenía lo necesario para obtenerlos, sabiendo que no había dado los pasos correctos? Y aquí hay una buena pregunta que podríamos hacernos, y es ¿cuáles son esos pasos correctos? Y si bien hay muchas cosas que podríamos decir, hay una que es esencial y es de la que nos habla Santiago y tiene que ver con el devocional de hoy, que es ir al Señor en oración. Yo necesito ir al Señor, confiar en Él, derramar mi corazón ante Él, poder expresarle mi necesidad, mi pedido, poder arrojar ante Él mis ansiedades y mis miedos. Porque MacArthur dice, no, estoy convencido que la mayoría de los problemas y fracasos que los cristianos enfrentan están directamente relacionados con la falta de oración. Quizá el fracaso de Pedro podría haber sido evitado si hubiera sido obediente al Señor.
si hubiera pasado el tiempo en el huerto orando para que el Señor le conceda la gracia de soportar la tentación. Hermanos, ¿cuántas veces la tentación nos ha ganado? Y sabemos que tiene que ver con que no estamos en constante dependencia de Dios. Enfrentamos la prueba solos, enfrentamos la tentación solos y caemos. Satanás ya sabe por dónde entrarnos, sabe cómo ganarnos la partida. Es necesario aferrarse a la oración y a la escritura para poder soportar el momento de la prueba. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Pedro y los discípulos estaban muy cansados, estaban agotados físicamente después de un día largo, de un día difícil, y necesitaban reposar, ¿no? Darle descanso al cuerpo. Buscaron saciar la necesidad física y descuidaron su necesidad espiritual. Y es que es así como sucede normalmente. Cuando descuidamos lo espiritual normalmente es porque estamos ocupados de lo natural. A veces ocuparse de lo natural es inevitable, como cuando alguien tiene hambre, ¿me entienden, no? Y no puede escuchar lo que le estás diciendo, no puede recibir tu ayuda espiritual porque tiene una necesidad física que lo embarga. Sin embargo, no siempre la necesidad física es tan fuerte. A pesar de eso, estamos acostumbrados a responder más a ellas que a las necesidades espirituales. Y por eso tengo una pregunta, ¿no? Y tiene que ver con esto. ¿En qué ocasiones vos sentís que has descuidado tus necesidades espirituales y no has orado por ellas y no has ido a la presencia del Señor y no te has aferrado al Señor para que Él te fortalezca? Esa es la pregunta que hoy te dejo y con la que quiero terminar el devocional de hoy. ¿Sí? Respondámosla porque nos va a ayudar a tener claridad y sobre todo nos va a ayudar a mejorar, que es lo que queremos. ¿Está bien? Yo te mando un saludo grande, un abrazo enorme. ¿Sí? El Señor te bendiga.